Bueno, pues bienvenidos todos al Mundo en Libertad. Vamos a hablar del tema Podemos, vamos a hablar de los escándalos que empiezan a salir. Parece que a ellos les resbalan, ellos no dan explicación de nada, pero la cuestión es que el señor Errejón, que Pablo Iglesias con sus productoras, que Tania, que no es de Podemos, pero le está abriendo las puertas de Izquierda Unida, empiezan a tener ya una retahíla de casos, asuntos, llamámosle X, que más valdría que empezasen a dar algún tipo de explicación a esta gente si no quieren que los bauticemos ya abiertamente, no como casta, sino como supercasta. Hablaremos de ello y hablaremos, por supuesto, de la que se ha montado con el pequeño Nicolás, los últimos WhatsApps, los últimos mails, en los cuales hay de todo. Y el problema es que hay de todo y además están implicando ya a una persona, un secretario de Estado, a Jaime García Legaz. Yo prefiero centrarme en la parte pública, en lo que afecta a la actividad pública, la actividad privada para quien quiera, pero es que en la actividad pública hay visitas al Ministerio, hay supuestas mediaciones con inversores, es decir, cosas que en la órbita pública es también difícil de justificar. Les presento la mesa y empezamos. Mario Noya, muy buenas. Gracias, Carlos. Vicente Ferrer, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Manuel Llamas, ¿Qué tal? bienvenido. Muy buenas. Y Pedro Cuartango. Hola, muy buenas. Carlos, ¿qué tal? Vamos a empezar con el asunto de Podemos. Vamos a empezar y les vamos a mostrar unas declaraciones de María Dolores de Cospedal hablando de una gran coalición cuyo único fin, ella dice que no, pero yo creo que es evidente cuál es: frenar a Podemos. Atención. Bueno, yo creo que las grandes coaliciones, cuando son necesarias, porque un partido no tiene mayoría absoluta, no se hacen para neutralizar a nadie, se hacen para garantizar la gobernabilidad de un país, que no es exactamente lo mismo. Una gran coalición al modo alemán, ustedes no la contemplan, ¿no? No, vamos a ver, nosotros la contemplaríamos si no tuviéramos mayoría absoluta. Se lo tengo que decir para que a todos, para recordarlo todos. En Alemania hay una gran coalición porque Angela Merkel no tiene mayoría absoluta y hay una gran coalición con el Partido Socialista de Alemania. Mario, estamos hablando de una gran coalición. Bueno, dice María Dolores de Cospedal que no es para frenar a Podemos. Bueno, lógicamente tú tienes que garantizar la gobernabilidad y quien te la fastidiaría sería Podemos. Por tanto, claro que es para frenar a Podemos. Pero estamos viendo además una serie de casos de los cuales no se da explicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Puede frenar una gran coalición a Podemos? Hombre, si las encuestas aciertan, que repito, no conviene recordar y machacar que las encuestas no suelen acertar y que las encuestas con Podemos, donde no hay recuerdo de voto, pero a saber, podríamos hacer Masterchef después con los que cocinan las encuestas, ahora con Podemos, ¿no? Pero bueno, si la mar de fondo se traduce en resultados parecidos a los que cantan las encuestas, lo de gran coalición vamos a dejarlo en coalición recortadita, que diría el Fari, porque estos partidos que antes aglutinaban al 80% del electorado están en el 50% raspado ya, que a lo mejor no te alcanza. Las grandes coaliciones en Alemania no son de ahora, de hecho son una tradición en Alemania, en Austria, y se suelen hacer cuando ven que hay algo que amenaza con romper el sistema o que no se puede gobernar. Lo hacía también Schroeder, o sea, no es una creación tampoco de Angela Merkel y demás. ¿Qué problema tenemos? Con que tenemos este problema. Partido Popular y Partido Socialista difícilmente pueden hacer una gran coalición para sostener el sistema porque ni siquiera están de acuerdo en cuestiones clave del sistema. Es decir, reforma constitucional, no están de acuerdo en para qué habría de reformarse la Constitución. Sobre la cuestión catalana tampoco están de acuerdo en cómo, es decir, el Partido Socialista propone federalismo en Madrid, federalismo asimétrico en Barcelona, el Partido Popular no propone nada. Sobre la cuestión económica supuestamente tampoco. Sobre la cuestión económica podría el PP aliarse con Podemos, porque el partido más saqueador de la clase media española ha sido el Partido Popular, con una diferencia sobre los demás abismal. Es decir, Zapatero puede parecer al lado de Rajoy Friedman, y lo digo en serio. Si el que quiera que mire, es decir, si Podemos llega a decir que lleva en su programa electoral un exit tax como el que está propugnando el Partido Popular, estaríamos diciendo que efectivamente que el modelo de estos, por si había dudas, era la Argentina del corralito. Pero dejadme que lleve el debate precisamente así, el anuncio, porque ya se está empezando a filtrar de este intento de gran coalición, lo que puede acabar provocando es precisamente más ganas de votar a aquel que va en contra del bipartidismo, al grupo de Podemos. Yo no sé si es así, Pedro. Pues no lo sé, eso es muy difícil de saber, pero lo cierto es que si los resultados de las elecciones le dan, por ejemplo, al PP una mayoría insuficiente para gobernar, pongámonos en un escenario de unos 120 escaños, 125, que es razonable, imaginaros que el PSOE saca 90, pues en ese escenario probablemente no tendrían otro remedio,
porque parece más coherente, a pesar de todo, una coalición entre esos dos grandes partidos que un Frente Popular entre el PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Yo eso lo veo todavía más improbable. Efectivamente, es una alianza contra natura. Ahora mismo es muy difícil pensar en que ambos puedan gobernar juntos porque tienen enormes diferencias, pero ya lo hemos visto efectivamente en Alemania y aquí puede suceder, y puede suceder simplemente por una cuestión de aritmética electoral. En ese escenario, digamos, en que los tres grandes partidos en el espectro sean PP, PSOE y Podemos, la alianza, a mi modo de ver, menos incongruente es la del PP y la del PSOE, aunque a mí no me parece lo deseable, pero tal vez sea un escenario inevitable. Manuel. Yo creo, a ver, se habla mucho de gran coalición, pero yo sin embargo veo más probable un gobierno minoría apoyado por otro partido. Me explico, es decir, no veo en el panorama político actual una gran coalición como la de estilo alemán, en donde gobiernan conjuntamente el Partido Popular Alemán y el Partido Socialista Alemán, repartiéndose los ministerios. En este caso, yo veo bastante más viable la posibilidad de que, en caso de que el Partido Popular saque mayoría, no absoluta desde luego, pero sí mayoría, pues el PSOE se comprometa a apoyar un gobierno de estabilidad, pero ellos no participarían directamente en el gobierno ni ocuparían cargos ministeriales, sino que apoyarían el programa de gobierno del Partido Popular. Y al revés. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es la inestabilidad, en todo caso la fragmentación y en todo caso, y lo que es más grave, la debilidad política. Porque lo que hay que preguntarse es si un gobierno como el del Partido Popular, que ha tenido la mayor o la mayoría absoluta más aplastante de la historia de la democracia, no ha hecho casi nada para combatir eficazmente la crisis, se ha limitado simplemente a reformar el mercado laboral de forma positiva, pero de forma insuficiente, a reformar el sistema de pensiones para mantener la agonía del desastre de las pensiones públicas durante otros 10 o 15 años y a sablear impuestos a la clase media, lo que se preguntan los inversores es: si los ajustes han sido escasos en el caso de España y por eso no salimos de la crisis, ¿cómo serán los ajustes en caso de que el Partido Popular gobierne en minoría vaya más a la izquierda, o incluso gobierne el PSOE? Problema, nos puede pasar lo que ha pasado en Grecia y esa es mi gran preocupación. Yo no veo a Podemos gobernando este país a corto plazo, pero a lo mejor sí a medio plazo. En Grecia, cuando hubo elecciones generales hace 2 años, PSOE y PP griegos se descalabraron absolutamente en las votaciones, pero llegaron a un pacto para evitar que gobernaran los comunistas. De acuerdo. ¿Qué ha pasado 2 años después? Que Grecia no ha hecho casi nada para salir de la situación, se ha enquistado el descontento social, político y económico de la sociedad y Syriza, es decir, el Podemos griego, los comunistas están ya como primera fuerza política. O sea, ¿no creéis que todos estos escándalos, acusaciones que están saliendo, la beca de Rejón, el tema de que Pablo Iglesias tenía una productora metida como sin ánimo de lucro, con lo cual no presentaba cuentas y pagaba prácticamente 0 en impuestos, el tema de Tania Sánchez Melero en Rivas, con todos los temas de los pisos, del hermano, con 1,2 millones concedidos, ¿no consideráis que eso le vaya a desgastar, Vicente, al grupo de Podemos? Te respondo a eso. Yo creo que está en la ola favorable ahora mismo Podemos. Le pasa igual que al nacionalismo en Cataluña. Parece que cualquier crítica que se les haga es porque es para tratar de frenar un movimiento que cuenta con las simpatías de una mayoría, supuesta mayoría de gente, que es tratar de sacar unos trapos sucios para tapar a su vez los trapos sucios de otros. Entonces yo creo que hay que ser, desde luego, serios a la hora de denunciar estas prácticas como las de Rejón. Lo que no puede salir este señor es, después de estar señalando un día tras otro a determinados políticos, venirnos a decir que, bueno, que es que a él se le señala, bueno, prácticamente como una víctima porque lo que se está persiguiendo es a Podemos, ¿no? Oiga, porque no. le faltaba un papel, ha dicho. Claro, que es una cuestión el administrativa. papel en el que le daban Claro. permiso para cobrar y no trabajar. Yo también quiero uno de esos, pero no me lo dan. Efectivamente, entonces yo creo que tenemos que ser serios, contundentes en la denuncia, pero tampoco yo creo que a veces cargar demasiado las tintas porque precisamente utilizan quizá esa elevación de tono que podemos hacer en un momento dado para decir, veis, es que somos víctimas de una situación porque la casta viene contra nosotros, ¿no? Yo creo que esto sí que les está haciendo daño, porque además no están sabiendo responder. Bueno, es que no Claro, responden, de hecho. Oiga, Rejón, que sí, que vale, que ya, pero que por qué. Entonces él, Claro. es que sí, pero que por qué, que qué pintabas en Málaga.
y Pablo Iglesias desaparecido, Monedero también ha dado el paso atrás. Eso yo creo que sí les está haciendo daño. Ojo, a la vez les va a reforzar el voto de los que quieren seguir siendo casta, de las incontables legiones de enchufados que hay en la Universidad Española, que es flagrante el caso de la Universidad Española. Lo que pasa es que como, bueno, pues ahí están, abrevando todos y pastando, no pasa sus... Ahí sí que les está picando, más que cuando se denuncia su programa liberticida, que es infinitamente más peligroso. Ahí yo creo que sí que les puede picar. Con lo de la gran coalición yo creo que hay otro problema. Esto lo planteó el defensor del pueblo Enrique Múgica hace 15 años, cuando era el momento. Dos partidos fuertes, consolidados en toda España, que quieren frenar a unos nacionalistas que quieren demoler el sistema. Y no se quiso. Y hubo una operación increíble, brutal. Recuerdo perfectamente a Prisa incluso tocando la cuestión de la hija adoptiva de Nicolás Redondo Terreros, y Nicolás Redondo Terreros dijo, hasta aquí he llegado, o sea, ¿vais a hacer esto conmigo? Que estoy aquí por el bien de la nación. No, 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 hasta aquí. Ese es el problema, que llega tarde. Y luego, si quieres, si me permites, Carlos, te voy a dar otro dato que me dejó alucinado. Creo que lo comenté en otra tertulia aquí. Hay gente en el PSOE que se creen que pueden domar al tigre, con la que tienen estos históricamente de lo que les sucede cuando quieren domar tigres. Pero es que en el Partido Popular me lo encuentran con otro análisis también fabuloso. Altísimos cargos del PP y en el gobierno me dicen, vamos a perder las elecciones, va a ganar el PSOE por 10 puntos, tendrán que gobernar, va a haber acuerdos de gobernabilidad amplio, lo que hizo Zapatero y demolió al PP. Me lo estaba diciendo con una tranquilidad. Pues déjame que veamos, Mario, precisamente las declaraciones de Pedro Sánchez hablando del tema catalán, que puede convertirse en uno de los temas más problemáticos precisamente para esa gran coalición. Lo digo porque si van a querer frenar con una gran coalición a Podemos, si la gran coalición empieza con estos miembros, agárrense. Pedro Sánchez hablando directamente de que hay que transformar la Constitución para buscar ese encaje de Cataluña en España. Desgraciadamente, ante esa radicalización de la política en Cataluña, lo que nos hemos encontrado en Madrid es un presidente del gobierno y un gobierno que, insisto, ha planteado como único proyecto político el bloqueo institucional y que en consecuencia lo que está haciendo es, a mi juicio, engrosar o aumentar las posibilidades de que se eleve el independentismo en Cataluña. Vivimos ese bloqueo político y es más que evidente por los silencios que vivimos también durante los primeros días después de la participación del 9 de noviembre celebrada en Cataluña, el silencio del presidente Rajoy. Vivimos en consecuencia, a mi juicio, con un presidente que no ofrece señales de vida inteligente políticamente. Ante el 9 de noviembre ha reaccionado de nuevo tarde y mal porque no es capaz de ofrecer a nuestro país una alternativa, un proyecto que supere la situación de bloqueo que atraviesa la política y la vida pública en nuestro país. Pedro, el inicio de estas conversaciones, si es que las hay, de esa gran coalición, si se topan directamente con una cuestión tan vital como modifiquemos la Constitución para dar encaje a Cataluña, no sé qué es lo que más se le puede ya traspasar a Cataluña, a menos que sea que estemos hablando de un Estado libre asociado, o lo llamamos X, pero es un Estado libre asociado. ¿Eso realmente puede convertirse en las bases de una gran coalición o hace saltar el país por los aires? No, efectivamente, ese es uno de los grandes problemas para acometer esa gran coalición, la diferencia de enfoques entre el PP y el PSOE para resolver el problema catalán. El PSOE es partidario, digamos, de negociar un encaje de Cataluña en la Constitución, concediendo, digamos, fórmulas asimétricas, fórmulas que supondrían un reconocimiento de Cataluña como nación, de sus símbolos, un sistema de financiación específico, y evidentemente el PP no es partidario de eso. Yo creo que la propuesta del PSOE es inviable porque la concesión, digamos, de una serie de privilegios a Cataluña crearía una fractura enorme en el Estado. O sea, habría comunidades como Valencia, como Andalucía, que no lo aceptarían. Madrid también. Entonces yo creo que no hay una solución fácil. Efectivamente, hasta ahora puedo estar de acuerdo con Pedro Sánchez que Rajoy no ha ofrecido alternativas a lo que plantea Artur Mas. Ni siquiera ha sido capaz de explicar bien la posición del Estado. Pero yo creo que en general, desgraciadamente,
el Estado no puede ya moverse, tiene que mantener una posición de firmeza, porque lo que demuestra la historia es que a las concesiones que se han realizado han seguido otras. O sea, nunca ha sido suficiente. Ha habido en el fondo una deslealtad del nacionalismo. Es decir, y lo que piden ahora ya, el siguiente paso es una hoja de ruta hacia la independencia. Por lo tanto, yo creo que el gobierno que salga de las urnas el año que viene no va a tener otra alternativa que plantar cara al nacionalismo y digamos, establecer determinadas líneas rojas que no se puedan cruzar. Pero yo tengo una sensación muy extraña con la postura que está tomando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sabe perfectamente que 3 de cada 10 votos del Partido Socialista vienen de Andalucía. Tiene que contentar a Susana Díaz. Sabe que 2 de cada 10 votos venían, ya no, pero bueno, pero venían, era uno de sus grandes feudos, venían de Cataluña. No puede cargarse el apoyo de los catalanes, porque si no pasa a depender al 100% de Susana Díaz. Y yo tengo la sensación de que está jugando con una debilidad que es tan evidente que es imposible que salga nada medianamente serio de ahí. Es imposible que él se convierta en voz de un supuesto acercamiento constitucional a los nacionalistas, y los nacionalistas lo saben. El gobierno del Partido Popular sabe perfectamente que él no es voz de nada porque le va a dejar vendido uno de los dos bandos, o el de Andalucía o el de Cataluña, con lo cual lo normal es que incluso salte de ahí y deje de ser secretario general del Partido Socialista. Entonces, claro, yo cuando veo el panorama de gobernabilidad con un Podemos subiendo, al que los escándalos en principio no le hacen demasiado daño, los nacionalistas totalmente exacerbados, convencidos de que pueden fraccionar España, el gobierno del Partido Popular cada vez más solo, absolutamente solo, con la imagen de corrupción deteriorada, y tú dices, ¿quién va a gobernar esto? Visto, es decir, está haciendo de la crítica de falta de decisión un señor que está leyendo el papel, que no es capaz de mirar a la cámara. ¿Habéis visto la imagen? Que era patética. ¿Cómo se va a salir un milímetro si sabe que tiene que contentar a todos los feudos que le soportan? No, pero si os fijáis, cuando está hablando de que Rajoy no se atreve a solucionar el problema catalán y él no es capaz... ¿Habéis visto cómo ha definido la participación del 9 de noviembre? Dice, la participación del 9 de noviembre celebrada en Cataluña... ¿Cómo? ¿Eso qué fue? Se celebró una participación. Fíjate la que ha tenido que decir para no decir desafío secesionista o referéndum, si quieres ponerte estupendo. Él mismo está dando la muestra palmaria de que no es un líder. Esto no es lo que necesita, no el PSOE, España. El problema es que yo coincido en que su liderazgo es muy endeble, tanto a nivel personal como a nivel político. A nivel personal me refiero al liderazgo a nivel personal, es decir, se le nota que tiene mucho carisma, de marketing, la fuerza. exacto, carisma, fuerza, convicción, poder de convencimiento, poder de mando. Se nota que es débil a nivel personal, pero luego a nivel político también es muy endeble. Por ejemplo, los guiños que constantemente me sorprenden, ¿no? La contradicción. Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General advirtiendo por activa y por pasiva que jamás iba a pactar con los populismos. De tanto repetirlo, a mí me ha empezado a generar dudas. Hasta tal punto es así que últimamente, en las últimas semanas, ha lanzado varios guiños a Podemos. Es que en las últimas semanas ha dicho los días impares que no pactaría con Podemos y los días pares que sí pactaría con Podemos, con lo cual ya no sabemos absolutamente nada. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que tenemos a un líder populista, liberticida y de naturaleza claramente totalitaria como Pablo Iglesias, que sí es un líder. Es un líder a nivel personal y es un líder a nivel político. ¿Por qué? En primer lugar, porque tiene capacidad de mando, tiene capacidad de convicción, sabe transmitir. Pero es que a nivel político tiene unas profundas convicciones políticas, ideológicas y programáticas. Es cierto que enormemente equivocadas. Lenin era un gran líder y llevó a la muerte su ideología a 100 millones de personas junto con los chinos. En el caso de Pablo Iglesias puede suceder lo mismo, pero tiene convicción. Y claro, ¿y enfrente a quién tiene? A un líder teórico como Mariano Rajoy, que no cree en nada, salvo en sí mismo y en guardar su asiento caliente, y a un Pedro Sánchez que tampoco tiene convicciones ideológicas fuertes. A mí me gustaría ver... La última estrategia de medios que ha preparado, habéis visto cuál es, ¿no? Sí. Hacer escalada con Calleja. Entonces, claro, dices, volver a salir en televisión ya no es el Sálvame, ahora es en el programa de Calleja y va a salir haciendo ahí escalada por unos montes y dice, oiga, pero ¿usted se cree que esto aporta algo a la vida política? Es mucho de marketing. Yo lo que he hecho en falta en España es una regeneración política de los grandes partidos tradicionales. Ha entrado en crisis no el sistema, sino hay una crisis económica y también hay una crisis política. Hay que regenerarse. Y hay partidos socialdemócratas europeos que demuestran que la regeneración es positiva y tiene éxito. El caso de Alemania, el caso de Suecia, el caso de Holanda. Todos los partidos socialdemócratas se han regenerado apostando por reformas profundas tanto a nivel ideológico como político y económico. En el caso del PSOE eso no sucede. Si esto es así, no se zampara Podemos al Partido Socialista y entonces ya ni gran coalición ni historias. Bueno, es una de las posibilidades. Yo creo que todavía estamos lejos de ese escenario. Pero precisamente, quería decir en mi primera intervención
que yo no veo esa gran coalición. Es más, a mí me parece que lo que manifiesta Cospedal al lanzar la posibilidad de una gran coalición precisamente es el mayor ataque que pueden lanzar al Partido Socialista, porque lo que está demostrando, lo que le está diciendo al posible elector de la izquierda, es decir, si usted pacta con el PSOE, yo puedo entenderme con el PSOE, con lo cual esa gente que está dudosa puede ir a votar a Podemos, que sabe el Partido Popular que es lo que más le puede perjudicar al Partido Socialista en estos momentos. Es decir, que puede haber un pacto para la gobernabilidad de España entre los dos. Esas cosas se hacen, pero nunca se anuncian. Y cuando se anuncian, precisamente es para perjudicar a tu principal oponente, que en este caso para el Partido Popular es el PSOE. Entonces, yo creo que esa es una maldad de Cospedal y por eso inmediatamente salió el PSOE y negó por 3 veces no y no vamos a hacer un pacto o estamos pensando en una gobernabilidad porque el Partido Popular representa a la derecha, representa todo lo contrario de lo que somos nosotros, aunque ciertamente si vemos lo que se nos presenta en el panorama sería conveniente, incluso lógico, y tienen más cosas en común el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero yo creo que estamos ante una estrategia del Partido Popular en este caso por dañar al PSOE a costa de Podemos. Lo que pasa que, claro, que a veces jugando con la química hay cosas que te pueden estallar. Sí, sí. Y, claro, el estar provocando en este momento indirectamente un mayor apoyo en la izquierda a Podemos en detrimento del Partido Socialista es un riesgo que tiene que asumir el Partido Popular, pero que yo creo que en estos momentos políticamente le interesa y por eso Cospedal dice lo que dice. Bueno, vamos a ver otro asunto que está en estos momentos saliendo por todas partes, es el tema del pequeño Nicolás. Lo del pequeño Nicolás ya no sabemos si llamarle pequeño Nicolás, el gran escandalazo, el gran timador, ya no sé muy bien cómo llamarle a esta historia. Atención a lo que ha ocurrido porque directamente los mails, los WhatsApps que se están empezando a conocer ya no aluden exclusivamente a cosas de si yo me arrogo que era la persona de referencia para conseguir salvar la unidad de España. No, ya directamente de lo que estamos hablando son de cosas concretas en las que se alude a visitas realizadas por el pequeño Nicolás de la mano de empresarios a algunos despachos, en concreto al despacho de Jaime García Legaz. Se habla de determinadas empresas que han recibido apoyos. De momento, la Secretaría de Estado de Comercio está negándolo. Dice que eran visitas rutinarias, que las habían solicitado los empresarios, que estaban dentro de la agenda, que se les visitaba. Lo cierto es que en estos momentos empieza a haber un cerco, yo creo que evidente, precisamente, al secretario de Estado de Comercio, que tiene una posición un tanto difícil y ya veremos cómo acaba esta historia. De momento, el CNI sí ha cargado ya contra el pequeño Nicolás. Vamos a verlo. Pues con el Centro Nacional de Inteligencia. Sí. Con el Centro Nacional de Inteligencia, con Presidencia del Gobierno, con Casa Real. Las declaraciones realizadas por Francisco Nicolás Gómez Iglesias a El Mundo, asegurando que había realizado trabajos para el Centro Nacional de Inteligencia, han sido respondidas por la Abogacía del Estado con una querella judicial. ¿Y el CNI pincha teléfonos ilegalmente? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a quién, por ejemplo? A mí. O sea, los medios que tienen son bastante avanzados y sobre todo, lo vuelvo a repetir, lo hacen sin orden judicial. Y ese es el problema que tienen, que luego intentan judicializarlas. El pasado 25 de noviembre, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que estudiarían si esas manifestaciones eran constitutivas de delito. Analizar si son constitutivas de algún tipo de infracción contra intereses públicos, contra la administración pública, el gobierno, algunas de las entidades que conforman el sector público, porque si así fuese, se personarían las causas que están inicialmente abiertas. El pequeño Nicolás tiene ya abiertas diligencias por estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. Pues 20 años y la que ha montado el pequeño Nicolás. Vamos a ver, de momento el foco de su presión, que yo creo que es evidente, es una serie de filtraciones, de mensajes, de mails, etcétera, que apuntan a Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio. Ahí se alude a empresas que habrían tenido determinadas visitas, se alude a conversaciones y se han mostrado en las cuales supuestamente contesta, si son reales, Jaime García Legaz diciendo que sí que hace algunas gestiones. ¿Esto hasta qué punto os parece que llega? ¿Tendría que empezar a tomarse más en serio esto el Gobierno? Estamos hablando de un secretario de Estado de Comercio. ¿Qué hacemos, Pedro? Pues yo creo que lo que apunta esto es una manera de hacer los negocios. O sea, es terrible las conversaciones que hemos leído en elmundo.es, es decir, ya van más allá de lo presentable. O sea, es una auténtica, no sé, es el conchavamiento de dos personas para hacer negocietes. Es decir, la posición de García Legaz resulta insostenible. Yo creo que debería haber presentado la dimisión. Es decir, porque una relación así es absolutamente inconcebible. O sea, este señor entraba a su despacho como no sé, como si fuera un amigo de toda la vida.
y se ponían de acuerdo para hacer determinadas cosas o llamar a determinados empresarios o pedir determinadas cosas, o sea, que son realmente impresentables. O sea, si las autoridades de este país funcionan así y realmente tienen este estándar de comportamiento, apaga y vámonos. Tendremos que irnos a vivir a Nueva Zelanda. O sea, yo, desde luego, me parece deplorable todo lo que ha salido y vamos, este señor, por dignidad personal, tendría que haber presentado su dimisión ya, porque sencillamente es impresentable. Hay una conversación que alude a unos guineanos en el ministerio, que yo creo que es de las más llamativas. El pequeño Nicolás, que bueno, quienes le conocían le llamaban Fran, dice hola en el mensaje, o sea, es un tono de conversación que la verdad que dices, ¿esto qué es? Hola, y 800 AES. Dice, ¿hasta cuándo estás en Israel? Le pregunta Francisco Nicolás a Jaime García Legaz. Le vuelve a preguntar, ¿me puedes decir que sí o que no? Pero respóndeme. García Legaz le contesta, hasta el martes en Israel. Legaz le dice, diles que claro, que les doy apoyo institucional, es decir, sabía de lo que estaban hablando. Le dice el pequeño Nicolás, joder, te lo agradezco, mil gracias. ¿Vale? Francisco Nicolás luego le vuelve a mandar en otra conversación, todo bien, le responde Jaime, sí, todo bien, muy bien con estos en la reunión, es decir, confirma la reunión. Francisco Nicolás le contesta mil gracias con un montón de exclamaciones. De estos hay varios, luego hay negocios con mexicanos, con el Corte Inglés, que si quieren comprar una sede, que si no. Jaime García Legaz le va contestando, le dice que tendrían que quitarlo, le dice qué tal, le pregunta a Nicolás, dice podría almorzar el jueves, Nicolás perfecto, de 14:30 a 16:15, no, tal, no sé qué, quedan, es decir, hay una serie de evidencias de que ha habido contactos y yo creo que incluso podríamos hablar de que hay una serie de pruebas o de datos que apuntan desde luego a gestiones. El Ministerio de Economía lo ha negado. Lo que pasa es que, claro, los mensajes están ahí. Yo creo que es evidente y negar la realidad pues es un grave error. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, que aquí, en cuanto salió el escándalo, pues se tenían que haber adoptado medidas y, llegado el caso, pues que se produjeran dimisiones. Yo creo que el pequeño Nicolás, que más que pequeño, es un gran listillo, un chico que ha sabido progresar en política y que si no llega a ser descubierto, estoy convencido de que dentro de pocos años hubiera sido ministro por el Partido Popular sin ningún género de dudas. ¿Solo ministro? Solo ministro o más, quién sabe. La cuestión es que es, por desgracia, un reflejo de cómo funciona la política en España. Que, cuidado, no es que España sea algo aislado. La política en general en todos los países funciona así, con contactos, con mucho conchabeo, con muchas gestiones personales, solo que en algunos países, los más serios desde mi punto de vista, este ejercicio de lobby y de conseguidor es transparente, o al menos más transparente. En Estados Unidos los lobbies son organizaciones transparentes, conocidas, que incluso financian a los distintos candidatos y se ven las aportaciones, y no es casual que financien a uno y a otro, es decir, a los dos por igual. Y que entran en los despachos de los políticos pues a negociar asuntos, ¿no? Porque la labor del lobby es proteger los intereses de sus accionistas o de sus negocios. En el caso de España, debido a la regulación que existe, etcétera, ese conchabeo, ese ejercicio de lobby se lleva de esta forma, de forma oculta y más que mediante relaciones comerciales o formales, mediante este tipo de relaciones informales y de amiguismo. Y pequeño Nicolás es evidente que es un chico que ha sabido progresar mucho en política. Hay que recordar que sus inicios están en FAES, donde Jaime García Legaz dirigió la fundación durante muchos años, que ha progresado en política, que se ha hecho amigo de políticos, tanto a nivel de partidos como políticos, por decirlo así, de patronales y sindicatos, y que ha utilizado esos contactos para hacer sus negocietes. Es que aquí y ahí está saliendo. La verdad que aquí hay un problema muy serio, que hasta ahora esto era una época poco menos así que una cuestión de vodevil, que decías el pequeño Nicolás, qué gracioso, las cosas que cuenta. Claro, ahora ya de lo que estamos hablando es de una acusación, vamos a decirlo, si esto se fraguase, incluso de tráfico de influencias. Y claro, afectando a una persona que está dentro del círculo del gobierno. Entonces ya ni gracias, ni historias, ni qué gracioso es el pequeño Nicolás, ni mira lo que majo el pequeño timador. No, ya estamos hablando de una cosa muy seria, Vicente. Sí, y yo creo que el PP en estos casos se está equivocando una y otra vez. Es decir, pasó con Ana Mato. Al final se le tiene que destituir o formalizarlo como que ella ha renunciado al cargo. Pero bueno, tiene que prescindir de ella. Pasa también con el consejero de Sanidad de Madrid. Después de decir las barbaridades que hice y la gestión del Évora, bueno, al final, como mete tantas veces la pata, pues se tiene que ir a su casa. Y ahora estamos con García Legaz, un secretario de Estado, un número 2 de un ministerio, no estamos hablando de cualquier cargo, bueno, que se ve que hay una relación que él ha admitido además,
y que, bueno, que el pequeño Nicolás entraba a las reuniones, le decía con quién tenía que reunirse, bueno, y estamos hablando efectivamente de negocios de muchos millones de euros, del cual no hay que ser muy avispado pensar que alguna comisión se escapara, porque luego el tren de vida que llevaba Fran o el pequeño Nicolás, pues era de aquella manera, en los mejores hoteles, con coches de alquiler, con un chalet en el Viso, bueno, con las mejores mesas en los mejores restaurantes. Eso salía de algún sitio. Y un chaval de 20 años, bueno, pues yo creo que hay demasiados elementos de juicio y demasiadas pruebas de cargo, bueno, que eso ya lo tendrá que determinar un juez, pero desde fuera para la opinión pública, para decir que no era una relación precisamente lo que se espera de un alto dirigente del país con una persona como el pequeño Nicolás. ¿Sabéis que ya ha aparecido un pequeño Nicolás? Lo que pasa es que este no es pequeño, este ya es talludito. En la Junta de Extremadura, bueno, no en la Junta, en Extremadura, un diputado del Partido Socialista que, aprovechando viajes, por ejemplo uno a Croacia, se hizo pasar por miembro de la Junta y entonces solicitó oficialmente en nombre de la Junta de Extremadura, no lo es, claro, ¿cómo lo va a ser? Si la Junta es del Partido Popular y él es un diputado socialista, y solicitó reuniones con responsables de energía de varios países. Dices, ¿esto para qué lo hacías? Bueno, pues ya ha sido cazado, para que este tiene barba, claro, este no pasa por pequeño, a este no lo llevará Telecinco. El problema es que el terreno está tan encharcado que corren en contra de las instituciones, ya no digo del PP. Es decir, llega este tío y dice que está en todas las negociaciones del más alto nivel y dices, pero vamos a ver, ¿qué sucede? Que como ves que sí que ha tenido relaciones con gente del más alto nivel, al final te cuesta mucho distinguir dónde termina el delirio, dónde la canallería, etcétera. Cuidado, porque a mí me da que de travieso tiene muy poco y de siniestro puede tener muchísimo, ¿eh? Cuidadín, porque además se le ve por dónde engancha y por dónde tira y cómo tira a rincones de lo más oscuro cuando se siente amenazado. A mí, por ejemplo, lo que me sorprende ya es que hemos llegado a un punto en que si no responde el gobierno se le critica y si el CNI enseguida sale y dice, perdona, hay un señor que se está haciendo pasar por un agente de la institución, le denuncio, ¿también? ¿Sospechas? No. Bueno, pues sospechen, pero eso es lo que hay que hacer. Hay un señor que dice que están haciéndose escuchas ilegales y que ha suplantado la identidad de la gente. A por él, pero todos tendrían que ir así, es decir, dar el paso. No critiquemos cuando se expone una denuncia de este tipo. Pero tiene razón, Manuel, que aquí hay un problema institucional gordísimo. Por eso, claro. O sea, esta historia de no, nosotros no recibimos a nadie, todos los gobiernos reciben a gente. Si todos los gobiernos reciben a gente, lo mejor que puede ocurrir es que esto sea transparente. Es de incentivo, claro, porque si no, a partir de ahí entras en yo no sé si mi competidor ha entrado, y como no sé si mi competidor ha entrado, no puedo reclamar yo una reunión para mí. Y lo único que ocurre es que alguien casualmente aparece muy bien posicionado en todas partes. Y esto ocurre en Extremadura, en Andalucía, en Madrid, en no sé qué. Lo que no se puede quejar el personal es de que todo el mundo lo hace. Ah, amigo, pero si a ti te han pillado, es decir, todo el mundo se salta semáforos en rojo. Ah, pero la multa que a ti te han puesto ha sido por saltarte en el rojo, entonces no puedes decir nada. Y en este caso, yo creo que a García Legaz se ha saltado un semáforo en rojo. Oye, que otros lo hagan, bueno, pues allá ellos, pero si te han pillado, amigo, tienes que dar respuestas. Tráfico de influencias hay en todos los países y en todas las instituciones, pero es que esto es esperpéntico. Bueno, vamos a dejarlo aquí, seguiremos seguro con el pequeño Nicolás, se hará hombre de 40 años y seguiremos hablando de las cosas que vaya tirando el de la manta. Bueno, les vemos el próximo viernes exactamente igual a las 19:30 en la página web de El Mundo y en la página web de Libertad Digitales Radio. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.